Bueno, Lagarto, mira, perdón, ya que lo tenés a Lacia ahí, que es de sangre caliente también, el gringo. Sé que estás muy indignado por lo de los senadores. Sí. Me gustaría también que los senadores por ahí en algún momento se den cuenta, un datito. A ver. Están aumentando los casos de tuberculosis en el país. Y es la enfermedad de la pobreza. No sé si hay otro índice más alarmante que decir que cada vez más familias viven en condiciones de hacinamiento y se van detectando casos de una enfermedad que parece de otros tiempos. Y pasa también acá, en la municipalidad estamos nosotros en medicina preventiva. Desde acá parte del programa TBC, que justamente intenta acompañar a pacientes, dicen los especialistas, en los casos de tuberculosis, normalmente siempre hay como un fenómeno de un iceberg, o sea que solamente se ve una pequeña porción de la cantidad de casos que se dan. No es estigmatizante decir que es una enfermedad ligada a la pobreza, porque los contagios, Lagarto, normalmente se dan en prolongadas exposiciones de familias a condiciones de hacinamiento. Una familia, no sé, duermen en una misma pieza 6, 7 personas. No es una enfermedad de tuberculosis como el COVID, que es de un contagio rápido, cosa que aprendimos en la pandemia, sino que es de un contacto permanente durante mucho tiempo en condiciones de hacinamiento. Entonces están pidiendo desde la municipalidad, está activado como siempre el programa del TBC, aquellas personas con 15 días de tos constante, sudoración nocturna, pérdida de peso, un decaimiento generalizado, que vayan a los más de 100 centros de salud de los dispensarios. Ahí se empieza a iniciar, si los especialistas consideran que hay un caso de tuberculosis, se empieza a hacer un monitoreo, se hacen análisis, esos análisis entre otros lugares se pueden hacer ahí. Acá, en medicina preventiva, acá está abierto de 8 de la mañana hasta pasado el mediodía. Bueno, para que se pueda seguir, es una enfermedad que también lleva su tiempo, los tratamientos duran aproximadamente unos 6 meses de monitoreo con medicación que se va controlando a medida que va evolucionando el caso. Pero bueno, en este país donde también hay que entender que el crecimiento de la pobreza trae la activación aparejada también de enfermedades que tienen que ver directamente con las condiciones de vida. Familias que están viviendo hacinadas, Lagarto, y que normalmente, también esta es la preocupación de los especialistas, nada, se aguanta, se resiste, la gente no va a los dispensarios. Por favor, vayan a los dispensarios ante estos 15 días de tos continua, y si están viviendo en condiciones como las que estamos referenciando, es muy probable que estén atravesando la enfermedad, y mientras más datos se conozcan, no solamente la evolución de esa familia puede mejorar, sino además puede mejorar la estadística de la cual disponen los organismos, en este caso la Municipalidad y la Dirección de Salud. Bueno, perfecto, gracias Freddy, muy amable, muy amable, muy amable. Es tristísimo, ¿no? Todos los días aparecen más síntomas de la decadencia, ¿no? Cada día aparecen más síntomas de la decadencia. Mientras todos esperábamos ansiosamente que baje la inflación es solo un síntoma de la economía global de la Argentina y de la economía, de la macroeconomía. Pero paralelamente a esa expectativa que tenemos todas, se va degradando nuestra base social con cosas como esta, que son la muestra cabal del avance de la pobreza, la hacinación, la marginalidad. Estas enfermedades se veían en el siglo pasado, o en el siglo XVIII, o en la conquista, que venían en los barcos con tuberculosis. Fue controlada por las sociedades modernas y había desaparecido. Saber de un tuberculoso en los últimos 15, 20, 30 años era una excepción. Hoy ya las guardias están preparadas para atender esa situación. Me parece que es un dato muy cruel de la realidad. El país lucha por un lado, una gran contradicción, ¿no? Lucha por un lado por un punto menos de inflación, y por el otro lado tenemos 6, 7 puntos que caen a la pobreza.
Mientras peleamos por la inflación por un lado, por el otro lado estamos perdiendo abrumadoramente la pelea en contra de la pobreza y de la marginación. ¿Quién podrá entender desde el punto humanitario a la política? La verdad que no sabría darle nombres hoy. Seguí ahorrando